definitivamente el Señor le ayuda a abandonar esa postura. Y por eso es que el domingo, las caras del que entran los viernes no son las mismas que salen el domingo. El maestro de Galilea va pasando por aquí. El maestro de Galilea va pasando por aquí. Déjalo que te toque. Muy buenos días, tardes o noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a un capítulo nuevo de Cruz Actual. Hoy tenemos con nosotros al presbítero Henry Tapia, asesor arquidiocesano de los retiros de Emaús. Bienvenido, padre. Gracias por aceptar nuestra invitación. Dios les bendiga. Gracias, padre. Y bueno, el retiro de Emaús es particularmente un gran carisma, un gran don que nos da la Iglesia Católica. Es de esas herramientas maravillosas que nos facilitan a nosotros como católicos para formarnos y para animarnos, ¿no? Pero ¿quién mejor para explicarnos que el padre Henry qué es el camino de Emaús? ¿Qué es propiamente dicho el camino de Emaús? Bueno, felicitarlos, muchachos, por esta iniciativa, esta herramienta de los podcasts, y que su programa pues también abarque este tipo de temas tan provechosos, tan actuales como el nombre del programa, ¿no? Sí, y dentro de esa actualidad ha entrado también Emaús. La experiencia de Emaús es una experiencia muy reciente, desde el año 78 prácticamente, y ha llegado pues también aquí a Venezuela, ha llegado a nuestra arquidiócesis también de Maracaibo. Es un retiro espiritual en un primer momento, la experiencia de Emaús, que lleva al encuentro o el reencuentro con Jesús resucitado, a través de la experiencia de retiro, posteriormente la experiencia de la vida de fraternidad y por consecuencia la incorporación de esa persona o del cristiano en la vida pastoral apostólica de la Iglesia. Ese es el objetivo de los retiros de Emaús, el encuentro y el reencuentro con Jesús vivo y resucitado. Es una experiencia de 3 días, de viernes a domingo, donde a través de todo un esquema, de toda una organización, a través de testimonios y de todo el contenido del retiro, se conduce a la persona pues al encuentro con Jesús. La experiencia no se cuenta porque la idea es vivirla, ¿no? Como cualquier película a la que te inviten, sería adelantar y luego evitar que la persona tenga como el interés, ¿no?, de hacerlo. Y además que, bueno, Dios siempre es buena noticia, Dios siempre es una buena nueva, y es importante que cada uno viva su experiencia según el Señor se la quiera pues mostrar, su experiencia de Jesús resucitado. Claro, padre. Usted nos menciona que es una experiencia. Una de las preguntas que nos hicieron nuestros seguidores al enterarse de este tema al cual íbamos a hablar, ellos nos decían que por qué es importante que los cristianos modernos, los cristianos actuales, participáramos en retiro como lo es el Camino de Emaús. Bueno, todo retiro tiene como objetivo apartarse, hacer un stop en el día a día de la vida, hacer un alto y buscar el enriquecimiento personal y espiritual. Por eso se llama retiro, nos apartamos, nos retiramos, dejamos a un lado nuestra rutina y apartamos tiempo para Dios. Eso vale la pena y vale la vida, ¿no? Es lo más importante. El hombre no puede vivir sin Dios, el hombre no puede vivir aislado de lo espiritual y sin enriquecer lo espiritual. Es importante dedicar tiempo a la fe, porque muchas veces simplemente lo incluimos como una especie de actividad dentro de la semana, 1 hora a la semana, de vez en cuando alguna oración, pero es importante hacer un intensivo de espiritualidad, un intensivo de fe. El retiro de Emaús tiene esas características, como muchas otras experiencias de retiro espiritual. Lo realizan personas mayores de edad y digamos pues que busquen y quieran tener ese encuentro con Jesús. No es obligado que hay que ser Emaús, no es el único retiro que existe.
Quien sienta el llamado, pues se invita a que viva la experiencia. Quien tenga la oportunidad de aprovechar algún cupo para hacer el retiro, pues tómelo realmente como una invitación expresa del Señor, a que Él es el primer interesado en que nos encontremos con Él. Y bueno, la importancia también radica en que nos va a dejar como fruto una amistad renovada, una amistad con Jesús fresca, una amistad con el Señor que responde a nuestras necesidades de hoy. El mundo moderno necesita de Dios porque vivimos de espalda a Dios. Vivimos con un Dios quizás con una imagen errada de Dios, un Dios lejano, un Dios señalador, un Dios castigador, o un Dios sencillamente al que soy indiferente, pues ni me va ni me viene. Y una de las cosas que inyecta el retiro o el Señor a través del retiro de Emaús, sin ánimos de colocarlo como tabla de salvación o único camino, nada que ver, es ese fuego que vuelve a encenderse en nuestros corazones, como lo dice el relato de Emaús. Bueno, perfecto, padre. Es una experiencia bastante bonita el retiro de Emaús. Yo lo viví, tuve la dicha de vivirlo hace Somos hermanitos tiempo. entonces. Somos hermanos de Emaús. Todos somos hermanos. Sí, pero entre los emausianos nos llamamos hermanos, sí, por hermanitos. eso. Bueno, todos somos hermanos en el Señor y la hermandad de Emaús es como que nos da el doble de... Sí. Nos da más hermandad. Sí, porque una de las cosas que el retiro permite es enriquecer esa parte humana también, esa parte humana afectiva, no solamente espiritual y de fe, sino que va enriquecida con toda la grandeza del ser humano. Es un retiro llevado por laicos y dirigido para laicos también. Por supuesto, esto no aísla ni exceptúa al sacerdote, porque toda actividad dentro de la iglesia está presidida, dirigida, orientada por el sacerdote, ¿no? Pero una de las riquezas de Emaús es que ofrece ese renacer de ese sentido laical, la participación del laico en la iglesia. Sí, bueno, sí, es una experiencia bastante hermosa para el que la viva, yo lo recomiendo siempre. Y esa es una pregunta que nos surge. ¿La pueden realizar personas de otros credos? ¿Pueden realizarla, por ejemplo, hermanos esperados, hermanos de otras denominaciones, de otras confesiones cristianas? ¿O es exclusivamente para católicos? Mira, todo el que quiera puede realizar la experiencia de Emaús. Pudiéramos llamarlo como un retiro ecuménico, porque realmente, bueno, el Papa nos acaba de decir, ¿no? En la iglesia todos tenemos un lugar, pero ese todos tenemos un lugar implica de que, bueno, todos cabemos y luego cada uno debe ubicarse, ¿no? Emaús te ayuda a eso. Si tú no eres muy de iglesia, muy de grupos, muy de misa, Emaús te dice, ven, aquí hay un lugar, ¿no? Y te incorporas y vas y tú debes descubrir cuál es ese lugar. De hecho, el retiro lo haces tú. O sea, tú eres el que hace el retiro, Dios te llama, Dios te invita. El retiro lo han realizado personas evangélicas, protestantes, lo han realizado personas que no tienen nada que ver con la iglesia, lo han realizado ateos y lo han realizado cristianos que ya pertenecen a grupos de apostolado que están muy vinculados con la iglesia, pero desean renovar o revivir esa llama. Y también quienes tienen una fe, digamos, pues fría, algunos la llaman no practicante, un catolicismo no practicante, y el retiro les ayuda a descubrir pues cuál es su carisma o el apostolado al que quieren pertenecer. Acoto también, aprovecho la oportunidad para acotar de que Emaús no busca sacar a nadie de ningún grupo de apostolado, porque de hecho Emaús en sí no es un grupo de apostolado. La experiencia o movimiento que ha generado Emaús es en función, como decía al inicio, de despertar la fe y que luego tú descubras cuál es mi servicio, mi lugar, mi carisma, mi apostolado dentro de la iglesia. Entonces su servicio es ese, encender la llama para que podamos luego encaminarnos. Claro, lo hemos visto mucho en parroquias que dicen, no, ya yo no puedo estar en el grupo de jóvenes porque estoy en Emaús o estoy en Samuel. No, al contrario, todo lo contrario. De hecho, debemos ir borrando esa visión negativa del apostolado, ¿no? En el que hacemos como grupos y nos quedamos
allí. Yo pienso que una cosa es el carisma que yo tenga de mi fe, y otra cosa es que yo, por ser de un grupo y tú de otro, tengamos que vivir como ajenos, ¿no? No, tampoco se trata de una falta de identificación. Nuestra identificación es ser cristianos. Somos discípulos de Jesús. Y bueno, si tú lo has descubierto a través de un apostolado, bendito sea Dios. Pero eso no te aleja de tu hermano ni de quien esté haciendo vida parroquial en otro apostolado. Claro. Padre, ahora, ¿cómo puedo aplicar lo obtenido en los retiros? ¿Cómo puedo yo llevar lo que aprendí en el retiro a mi vida como cristiano? El retiro de Emaús te invita a vivir una vida nueva, un hombre nuevo. La primera aplicación de ser emausiano se hace en la vida propia. Es decir, mi primer servicio es conmigo mismo, vivir según la voluntad de Dios, vivir ahora buscando agradar a Dios, vivir para servir en mi familia. Debe ser el primer ambiente en el que se debe servir. Una vez que uno hace el retiro de Emaús, pasa a ser servidor, pero no solo de los retiros. Ante todo tiene que ser de la vida personal, de la vida familiar. No se puede ir a servir en un retiro y luego en casa somos oscuridad, ¿no? Claro. Se invita a la persona a que descubra su ser cristiano y se incorpore a la vida de una parroquia, ponerse a la orden de su párroco y decirle en dónde necesita ayuda, ¿no? O en qué grupo me visualiza, o yo decirle, bueno, me gusta este carisma de este grupo, quisiera profundizar en la fe a través de este camino, o qué me recomienda usted, padre. Por eso les digo que Emaús es el laico que se pone a la orden de la iglesia, y la iglesia que abre sus puertas también para recibir y dar lugar pues a todos. Y es importante el post-retiro. El post-retiro, Emaús ofrece después del retiro lo que es la vida de fraternidad. Con todos los que han vivido la experiencia, hacemos vida fraterna a través de las formaciones semanales, a través de actividades en pro de la parroquia o de los retiros futuros. Eso es también la consecuencia lógica de haber hecho Emaús. Hay quienes no se incorporan a la fraternidad, pero bueno, han vivido la experiencia de Emaús, y bueno, es importante allí que los párrocos sean quienes dispongan pues también de ese servidor, para saber, bueno, si no es a través de Emaús, bueno, a través de otra necesidad que haya en la iglesia también. Claro, es algo que caracteriza a Emaús. Yo he tenido la experiencia de ir de visita a otras parroquias y siempre veo gente de aquí para allá sirviendo, a la disposición, hermano, bienvenido. Y Sí. cuando tú le preguntas al párroco, no, y estos muchachos tan colaboradores, no, es de Emaús, no, es de Samuel. Es su impronta. Es algo que caracteriza al retiro, de que después que los cristianos hacen el retiro, siempre se ponen a la disposición del párroco y de la parroquia. Sí, es que la idea es que todo cristiano, ningún cristiano viva para sí mismo. Es decir, yo voy a la iglesia para sentirme bien, voy a escuchar el mensaje bonito y me voy. No, la esencia del cristiano es servir a los demás. De hecho, el servicio, ¿qué es el servicio? Es darse para servir y amar. Esa es la esencia del cristiano. Si el cristiano no sirve para amar y para hacer apoyo y ayuda para sus hermanos, no se es cristiano. Sí. El cristianismo y la vida de un cristiano es para amar y servir. Entonces, esto es una de las cosas que se afianza en los retiros de Emaús. Bueno, y algo curioso, ¿no?, del retiro de Emaús es que yo, antes de hacer Emaús, yo veía Emaús desde afuera, desde otra perspectiva, y parece, yo decía, tenía una teoría que lo decían por risa, y después fue que lo entendí, que Emaús era una secta, que Emaús era algo ahí oculto, que hacen cosas, no sé, y cuando hice el retiro de Emaús, entendí que, o sea, si me lo hubieran contado, no lo hubiera vivido así. ¿Puede ahondar un poco más en eso, padre? Sobre por qué Emaús es tan secreto, el retiro, nadie se sabe, no se cuela ni por aquí una información. Ay, sí, yo también he escuchado de todo eso, ¿no?
y no. Mira, el factor sorpresa en Emmaus es importante, porque es un recurso del que Dios se vale para reencontrarnos con Él. No, Emmaus no es una secta. De hecho, dentro del catolicismo es muy delicado utilizar esa palabra, ¿no? De hecho, hay varios apostolados dentro de la iglesia que no comentan lo que hacen al vivir la experiencia, ¿no? Por ejemplo, el catecumenado tiene sus directrices y no se puede decir todo lo que allí se hace, ¿no? El movimiento de cursillo de cristiandad, una experiencia maravillosa también dentro de la iglesia, es una experiencia que para saber lo que allí, pues hay que vivirlo, ¿no? Y así, pues cada apostolado tiene como su organización. En el retiro de Emmaus no hay secretismos tampoco. Sencillamente, pues se reserva las experiencias para quien Dios invite, elija y llame a vivirla, porque si no, pues ¿qué sentido tiene, no? En Dios no hay secretos. Miren, en Jesús, y por eso está este rostro acá que es emblemático también de Emmaus, en Jesús se nos fue revelado todo, toda la verdad, toda la luz. ¿Y con quién nos vamos a encontrar? Con Jesús. Entonces, si la idea es reencontrarme, redescubrir, volver a ver el rostro de Dios que me mira con amor, con misericordia, pues obviamente me preparo a vivir esa experiencia. En mí cala perfectamente, porque a mí me encantan las sorpresas. A mí no me gusta que me digan qué me van a regalar o lo que voy a hacer. A mí me gusta vivir la experiencia, y cuando viví la experiencia, a pesar de haber hecho tantos retiros, a pesar de haber incluso diseñado retiros para los demás, pues Dios tuvo sorpresas muy significativas e importantes para mí como persona, como sacerdote, y me ha enriquecido mucho. Y yo pienso que es lo que todos los que han vivido los retiros también experimentan. Muy bien, padre. No hay nada que ocultar en Emmaus. Todo será dado, todo será dicho, sí. Pero vívelo sencillamente. Es como que te cuenten una película antes de ir a verla. O sea, ¿qué sentido tiene uno ir a ver la película? Sí, ya te la contaron. O sea, hacer, ¿cómo se llama? Spoiler. Spoiler. Exacto. Padre, ¿y cómo ha impactado Emmaus en su vida? ¿Y cómo eso lo ha experimentado en su ministerio? Yo era un sacerdote muy creído, muy pretencioso. Algunos dicen, bueno, como todo negro, ¿no? Yo era un sacerdote que quizás buscaba el perfeccionismo, el pensar de que todo lo hacía bien. Yo era un sacerdote quizás y todavía me falta mucho por crecer en la humildad. De hecho, fui al retiro con muchos prejuicios, creyendo que todo lo sabía, nada más pensando en hacerlo para poderlo llevar a la parroquia, porque esa es una de las características. Es ideal que el sacerdote haga el retiro y así lo puede implantar en su parroquia. Habiéndolo vivido, es más fácil pues que lo... sin embargo, hay parroquias donde ha llegado Emmaus y bueno, aún falta el sacerdote por hacerlo, pero vamos, es decir, oración, que el llamado lo hace Dios, pues. Y bueno, yo fui con ese prejuicio a hacer el retiro, qué sorpresa puede haber, qué cosa no he dicho yo, qué charla no he dicho yo, qué dinámica no he inventado yo. Y bueno, me permito hablarlo de esta manera así testimonial, porque sé que pueda ayudar a muchos. Y bueno, en esos 3 días, reencontrarse con ese Jesús que me ha llamado, al que tengo todos los días en la mano, en el altar, pero es importante reencontrarte con Él, redescubrir su amor. Es importante dejarte abrazar por su misericordia. Ha impactado a tal punto que me devolvió la alegría, me devolvió y aumentó la alegría de mi ministerio. Descubrí a un Dios misericordioso. A través de las experiencias que allí se viven, yo sentí que Dios me sentó, me bajó de ese pedestal y me ubicó para ayudarme a ser un mejor ser humano, a que no olvide que soy de carne y hueso y a que no olvide que los demás también son de carne y hueso. Me ayudó a vivir más hondamente y más profundamente los sacramentos cuando celebro
pues me ha ayudado a vivirlo con más alegría, con más fervor y a comunicar a los demás también esa buena noticia. Y bueno, ahora no solo por ser asesor, sino que me encanta servir en los retiros de Emaús. Eso ha traído muchos beneficios para mí, para mi fraternidad, para las fraternidades que acompañamos en la formación. Se hacen lazos, se conocen personas que ayudan no solo en los retiros, sino en la vida de fraternidad. Me ha enriquecido en un conocimiento más amplio de la vida de la iglesia. Y bueno, pues una mayor cercanía, una mayor hermandad con todos. Yo creo que los sacerdotes, cuando descubrimos que los otros no solo son fieles, sino que son hermanos, son amigos que van caminando a nuestro lado, somos más felices, nos sentimos más acompañados y eso a los sacerdotes nos hace mucho bien. Y eso es lo que yo he experimentado. Qué bien, qué bonito, padre. Excelente, padre. Y bueno, usted, me imagino que ha escuchado infinidad de testimonios de un antes y un después de Emaús. Sí. ¿Nos podría compartir alguno para aquellas personas que están como ya interesadas en hacer el retiro, sepan o se les deje entrever un poco cómo ha impactado Emaús en otras vidas, en otras personas, en otros fieles? Bueno, Emaús, el retiro como tal, por ser de Dios, digamos, está bien, ¿no? Es perfecto. Mejorable, por supuesto que sí. En Emaús no hay que inventar nada, porque primero que brota de la palabra de Dios, Lucas 24, del 13 al 35. Usted lee ese pasaje, Lucas 24, del 13 al 35, bueno, en todas las franelas está, ¿ok? Y allí vamos a encontrar el pasaje de los discípulos de Emaús. Ya al ser de la palabra de Dios, el retiro está todo basado en esa estructura que da ese pasaje bíblico. Ya por ser de la palabra de Dios, el retiro ofrece todo lo que necesitamos para cambiar nuestra vida. Pero ese cambio de vida es una decisión personal. Dios quiere. Ahora, si yo no quiero, yo puedo hacer el retiro y 1000 servicios y seguir siendo el mismo. De que transforma corazones, sí, transforma corazones, transforma mentalidades, transforma vidas. Emaús no le lava el cerebro a nadie. Emaús no atonta a ninguna persona, sino que nos ayuda a abrir los ojos y a darnos cuenta pues que estábamos ciegos y no reconocíamos a Jesús. Eso fue lo que le pasó a los discípulos de Emaús. Nos ayuda a darnos cuenta de nuestras cegueras, nuestras tristezas, nuestra pesadumbre, y luego pues sin necesidad, porque el Señor iba caminando a nuestro lado. Entonces, cuando el que hace la experiencia descubre esa ceguera en la que andaba, definitivamente el Señor le ayuda a abandonar esa postura. Y por eso es que el domingo, las caras del que entran los viernes no son las mismas que salen el domingo. El domingo, pues, usted se siente fresco, ligero, renovado, queriendo llevar pues al mundo por delante, ¿no? Sentir que tenemos fuerza para tomar las decisiones más difíciles de nuestra vida. Sentimos que podemos dejar atrás lo que tanto nos atormentaba y que podemos, aún viviendo las mismas situaciones, caminar con alegría al lado de Jesús. Testimonios, bueno, Emaús le dio mucha fortaleza a mis papás y a mí cuando como familia, luego de haber hecho el retiro, tuvimos la muerte de mi hermano menor. Y luego que ese acontecimiento sucedió, entendimos por qué el Señor nos preparó a través de esta experiencia. Recuerdo que mis papás, el día del sepelio de mi hermano, se vistieron con su franela de Emaús. No vistieron de luto, sino de esa esperanza de resurrección que la experiencia les ayudó a vivir. Entonces entendimos, no era pasar un fin de semana chévere, no era y no podemos ir a hacer el retiro así, con esa visión, ¿no? De pasar un fin de semana chévere, de matar el tiempo, ni ir a servir con esa perspectiva tampoco. Es que el Señor te abrazó y te preparó y te hizo fuerte, quizás para una prueba más grande que venía, ¿no? Y bueno, bendigo a Dios por mis papás, quienes son grandes padres, grandes personas, y el Señor les fortaleció.
así como a muchos otros. Yo he visto en retiros de Emaús a personas entrar al catolicismo después de venir o de la nada o de la profesión de otras religiones. He visto ateos proclamar que Dios existe, que Dios es su Padre y que Dios está en sus corazones, que han conocido a Dios y Dios ha tocado su corazón. He visto a personas también tomar decisiones importantes en su vida. Algunos deciden casarse, algunos deciden separarse, algunos deciden liberarse de un pensamiento o de un pasado que les hacía entristecer y doler mucho. Y no son cosas que van a suceder del domingo para lunes, ¿ok? Eso no va a suceder al otro día, ni tienen por qué suceder de una vez, porque la emotividad es una de las cosas, herramientas que se experimentan en Emaús, pero no podemos quedarnos en la emotividad, ¿no? Sino que tenemos que también dejar que se asienten las ideas, las vivencias, dejar que Dios vaya obrando y luego pues tomar decisiones. No pueden ser decisiones impulsivas ni dejadas llevar solo por la emotividad. Pero sí, Emaús cambia vidas porque es Dios quien cambia las vidas. Y repito, pues podemos hacer todos los retiros del mundo, todas las experiencias de apostolado, pero si no abrimos el corazón a Dios, pues de nada sirve, ¿no? Claro, Padre. Y ahora, ¿alguna recomendación para quienes nos escuchan y ven este podcast de nuestra bella arquidiócesis de Maracaibo? ¿Cómo podemos acceder a este retiro? ¿Cómo tenemos acceso al retiro de Emaús aquí en la arquidiócesis de Maracaibo? Bueno, actualmente hay más de 30 parroquias en nuestra arquidiócesis donde se ha iniciado la experiencia de Emaús. Hay más de 27 fraternidades activas en nuestra arquidiócesis. Es decir, que para una persona es importante saber cuál es su parroquia y acercarse y preguntar si allí se vive la experiencia. Es importante tratar de no ser uno quien busque y pesque retiros, ¿ok? Me refiero a que dejemos también a que Dios obre. Hay personas que se anotan, hay parroquias donde se hacen listas de candidatos y se toman en cuenta esas listas, esos teléfonos para llamar cuando venga un retiro en esa parroquia. Así como también hay fraternidades que al saber que alguien quiere hacer el retiro, por eso es importante dirigirse a la parroquia, a la fraternidad y comunicar, yo quiero caminar, les canalizan al retiro más cercano que haya en otras parroquias o en otras fraternidades. Si en la parroquia no lo va a ver, seguramente en otra lo habrá y de repente se pueda canalizar para que lo haga. Es bueno que seas elegido. No es bueno de que, como aquí no me aceptaron, brinco para acá, y como aquí no me aceptaron, brinco para acá, y como aquí. Es bueno como que deja que Dios te llame. Deja que sea tu momento. Yo he escuchado personas que dicen, tenía 5 años esperando el cupo, tenía tanto tiempo. Deja que Dios te sorprenda. Deja que sea cuando... Miren, yo hice Emaús cuando menos creí que lo iba a hacer. El fin de semana en el que cualquier sacerdote hubiera dicho, no, yo no lo voy a hacer allí. Un fin de semana antes de Semana Santa. Santo Dios. ¿Sabe todo el trabajo que hay para entonces, no? Sí. Entonces, es cuando Dios lo dispone. Luego, prepararse para el retiro. Los retiros son 3 días. Las fraternidades trabajan para que tanto los caminantes como los servidores puedan tener un servicio digno, un servicio completo. Obviamente son 3 días que implican gastos. Si tú quieres hacer el retiro de Emaús, no dudes en hacer tu cochinito, ¿ok? E ir alimentando ese cochinito y tenerlo por allí para poder vivir el retiro cuando llegue el momento. Emaús no es para ricos, Emaús no es solo para gente pudiente ni para quien tenga dinero. Emaús es importante que lo veamos como una oportunidad a la que estamos invitados, pero obviamente como todo pues hay que costear pues lo necesario. También es importante
por ejemplo, que formemos parte, si yo he vivido la experiencia ya de Emaús, busque incorporarme a la fraternidad. Y yo siempre recomiendo a mis hermanos sacerdotes que, digamos, permitan a sus fieles vivir esta experiencia, y a quien no lo haya hecho, pues le invito a que lo viva, pues, para que sus fieles vean en él el primer ejemplo, la primera motivación. Claro, así como Juan el Bautista preparando el camino para nuestro Señor. Bueno, esa es nuestra labor, ¿no? Esa es nuestra Exacto. tarea como párrocos, como sacerdotes. Sí. Bueno, y hay un punto, ¿no?, muy interesante, que a veces el Señor llama y nosotros somos un poquito tercos. Yo recibí la invitación a hacer el retiro de Emaús en un momento muy específico de mi vida, que yo sé que el Señor me estaba llamando en ese momento y lo hice a un lado. Y después, cuando yo hice el retiro, me di cuenta del error gigantesco que había cometido por dejar de lado el llamado del Señor, por seguir de pronto otra cosa, pues. Y eso es muy importante, que el Señor nos llama, pero tampoco es que nos pone un grillete y vamos a hacer el retiro de Emaús, sino que es decisión de nosotros, Claro. como personas, hacer ese retiro. Y si nos invitan, señores, yo digo que después de hacer Emaús, costara lo que costara, yo hubiera decidido hacer esa experiencia. O sea, una vez que uno hace esa experiencia, sabe lo invaluable, lo hermoso, o sea, no, es algo indescriptible, es algo que no tiene valor, es un tesoro, el retiro de Emaús. Y yo recomiendo muchísimo hacerlo, no pararnos, ¿cómo es? Hacer ese cochinito para cuando nos inviten, vámonos al retiro de Emaús. Tener las maletas listas. Tener las maletas listas para ese llamado del Señor. Y bueno, y Joan tenía una pregunta que hacer, todavía la vamos a hacer. Bueno, padre, esta pregunta puede sonar un poquito fuerte, Ah, caray. pero es algo que vino en la lista de algo que nuestros seguidores quieren saber. ¿Y cómo podría usted decirle a una persona que considera al retiro de Emaús un efecto Alka-Seltzer, que es solo el retiro, el recibimiento y listo, se acabó Emaús? Cosa que hemos tenido experiencia que no es así, pero para aquellas personas que tienen ese concepto errado en la mente. Sí, bueno, es que puede suceder, puede ser así, para quien no tenga claro para qué voy a hacer el retiro de Emaús. Pero para quien quiera encontrarse con Dios y de allí en adelante enderezar su vida según lo que Dios le dice, jamás va a ser un Alka-Seltzer efervescente. Lo que es esos 3 días, el recibimiento luego en la parroquia, obviamente que es una efervescencia, porque es un momento único. El retiro se hace una sola vez, es un momento especial, es un momento de suma alegría, el reencuentro con el Señor. Pero luego esa llama debe luchar por no apagarse. Por eso es importante la formación. ¿Para quién es un Alka-Seltzer? Para el que luego no se forma como cristiano. ¿Para quién es un retiro simplemente efervescente? Para quien no asume un compromiso de fe consigo mismo, con su parroquia, y para quien pensó que sencillamente era un fin de semana de descanso, de vacaciones, chévere, y se toma la experiencia pues como una especie de club, ¿no? Se puede llevar la vida de un cristiano que hace Emaús como una especie de club chévere, donde voy a actividades y ya, pero sin compromiso. Sí, se puede llevar así, sería muy lamentable, porque no hay nada más grande que redescubrir el amor de Dios y luego pues dejarlo engavetado. Entonces, pues yo no puedo catalogar por una experiencia tan hermosa de la iglesia como Emaús por la experiencia de uno o dos. Habrá quien de repente pues no haya significado nada para su vida el retiro y bueno, quedó todo en la bulla de ese día, pero no por una experiencia podemos decir que el retiro es una simple efervescencia. Claro. Y bueno, padre, ya para finalizar, ¿algún mensaje especial que quiera dejar a aquellos que nos siguen y que siguen la transmisión también en vivo que está realizando usted? Bueno, decirles que yo me siento como sacerdote y como persona como esos 2 discípulos que iban de camino. Primero porque
es bonito descubrir que no vamos solos, que vamos acompañados por un hermano y que también pues Jesús va de la mano con nosotros. Descubrir que no vamos solos en este valle de lágrimas, en este camino de desolación, nos da mucha fuerza para hacer lo que hizo Jesús, para dar la vida. Esto no se trata de que vamos levantando nuestras banderas para defender nuestros grupos y nuestros movimientos. No, nosotros no defendemos ni estamos en la iglesia por un grupo. Estamos porque somos de Cristo, como dice el popurrí de Mao. Yo soy de Cristo, soy de la iglesia de Cristo y pertenezco a una comunidad, a una parroquia. Entonces eso me ha dado mucha fortaleza. Yo te invito a que no te aísles, no te apartes. Busca incorporarte a tu parroquia. Si has hecho Emaús, busca incorporarte con fidelidad a tu fraternidad. Trata de ser un cristiano participativo. No te dejes enfriar por el demonio. El demonio siempre va a buscar enfriar nuestra fe y hacer que miremos más nuestras debilidades humanas, las debilidades del otro, las debilidades del cura, del sacerdote, del párroco, y me hace perder pues la alegría y la emoción del encuentro con Jesús. Bueno, el Papa nos invita a vivir esa alegría. Padre, una pregunta que yo le quiero hacer. La pregunta viene con una experiencia. Hubo una vez que yo de curioso, con un libro que tiene mi párroco, el libro hablaba sobre la chinita. Para aquellas personas que no ven a través de YouTube, nosotros le decimos la chinita a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona del estado Zulia, aquí en Venezuela. Y había una foto de un seminarista. Y yo le digo a mi párroco, ese seminarista yo lo conozco, pero todavía no sé quién es. Y me dijo mi párroco, vos lo conocéis y sabéis muy bien quién es. Era usted. Sí. Y aparezco de seminarista. Sí. Allí, ¿verdad? Yo iba en la procesión. No sé si era un día de la bajada o un 18 de noviembre. En la procesión en la plazoleta. En la plazoleta, Ok. correcto. Y para que no se preocupe la gente, era color la foto, ¿verdad? No, Sí, perfecto. Sí, de esta época. Sí, claro. Padre, ¿cómo fue su llamada? ¿Cómo fue ese encuentro con Jesucristo? Si nos pudiera compartir a nosotros, a todos los que ven este live a través de su cuenta y nos escuchan y nos ven. Y también algo especial para Mario y para Mari, que estamos en este proceso. Ay, bueno, no, yo con todo gusto. Cuando yo cuento mi experiencia vocacional, cada vez que la cuento el testimonio vocacional, renuevo ese llamado, ese primer amor. Yo siempre digo que hay que volver al primer amor. Mira, yo tendría como unos 12 años cuando sentí ese impulso en el corazón, y lo primero que hice fue aceptar la invitación de una religiosa, la hermana Belexis Rendón, que nos invitaba a los chamos de ese momento a aprender a tocar guitarra. Y yo empecé a acudir al curso de guitarra y bueno, las canciones, el afán por aprender, me apasionaba pues desde entonces la música, y yo sentí en esas letras y el saber que yo podía empezarlas a tocar ese llamado de Dios. Yo siempre he dicho que Dios me llamó a través de la boca de la guitarra, ¿no? Ese hueco que tiene la guitarra se llama boca, y yo digo que a través de allí Dios me llamó. Yo hice varios intentos. Siempre pertenecía al coro de la iglesia, a los grupos juveniles, y bueno, entré a estudiar bachillerato en niños cantores del Zulia a partir de 9º grado. Cosa milagrosa, porque era muy extraño que en ese año ingresara alguien al instituto, sino el grupo que ya venía desde pequeños. El ambiente musical, el ambiente de fe, enseguida me cautivó. Yo me sentí como pez en el agua, me sentí muy identificado, y de las primeras cosas que sentí la motivación era de entrar al centro vocacional. Ya en mi parroquia yo servía como servidor del altar, como monaguillo, y manejaba muchas cosas de liturgia. Y bueno, mis papás no querían. Mis papás no querían. Yo lo cuento y ellos lo cuentan pues como un episodio bonito, como testimonio de lo que Dios hizo en nuestra familia.
ellos se negaban, bueno, era el primer hijo, era el mayor, entonces era como las primeras decisiones, y yo tenía la inquietud por entrar al centro vocacional. Lo hacía clandestinamente. Iba a encuentros clandestinos, de repente aquella reunión de trabajo realmente era una vigilia o una jornada de oración, o una fogata vocacional. Entonces pues nada, era la única forma de participar. Ya en quinto año pues tomé la decisión, sin tener edad para tomar decisiones, tenía 16 años, no me afeitaba todavía, y yo dije, quiero entrar al centro vocacional. Y bueno, a pesar de que no tenía pues todo ese plachet aún de mis papás, pero bueno, poco a poco ellos me fueron acompañando, fueron viendo que yo estaba feliz, que me sentía muy a gusto, que estaba en lo mío, y que Dios también los iba bendiciendo. Recuerdo que para entonces ellos tenían como 18 años sin volver a recibir la comunión después de casarse, ¿no? Y tal fue su interés que fue despertando el Señor en ellos, que luego se confesaron y comulgaron. Me veían celebrando la palabra como seminarista. Cada domingo iban a visitarme, veían que los otros papás visitaban también los seminaristas, entonces ellos me visitaban, venían en familia a visitarme, y poco a poco Dios nos fue enamorando de toda esa dinámica de seminario. Para mí la formación en niños cantores fue fundamental, igualmente la formación en el Colegio San Antonio con las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, digamos que llevaba una muy buena base religiosa. Muchas religiosas intervinieron con su oración en mi proceso vocacional, y muchos sacerdotes también. Y bueno, nada, así surgieron 10 años de seminario. Entré en el año 96 y me ordené en el año 2005. Así casi 10 años de formación. Y el mismo día que entré al seminario, el mismo día fue mi ordenación sacerdotal, el 29 de junio del 2005. Entonces, bueno, gracias de Dios, nunca faltaron las tentaciones, nunca faltaron las dificultades, las pruebas, pero Dios hace su obra porque Él escribe recto en líneas torcidas. Tuve muchas oportunidades de abandonar, de dejar, tuve muchos motivos para hacerlo, pero nunca me dejé tentar por esos motivos, ¿okay? Sino que ante todo busqué defender siempre ese llamado que Dios me había hecho. Ya han pasado 18 años, tengo 18 años de sacerdote, y bueno, no es fácil, pero Dios da la gracia. Dios da la gracia. Ya llevo 5 parroquias, actualmente estoy en mi 5ª parroquia, y bueno, aquí estamos trabajando por el Señor con alegría y con gozo. Muchísimas gracias, Padre. Y bueno, Padre, ya para finalizar esta hermosa experiencia de hablar un poco sobre lo que es Emaús, ¿puede darle una bendición a quienes nos siguen? Claro que sí, por supuesto que sí. Gracias, amigos, a ustedes por este espacio. Mi casa es su casa, mi parroquia también, y estoy seguro que las fraternidades también tienen el deseo de expresar su vivencia. Hay parroquias y fraternidades hermosas donde se llevan los retiros, pues como nos lo enseñaron, pues a llevarlo. La experiencia queremos contarla para que se pueda propagar y que otros la vivan. El trabajo desde la asesoría arquidiocesana estamos tratando de hacerlo en orden a la comunión, a la sinodalidad, a que vamos todos por la misma línea. Y pues bendigo a Dios por todas estas oportunidades, que sean de mucho provecho. Y bueno, para todos los que han escuchado este programa, pido al Señor que derrame su bendición sobre ustedes, que les muestre su rostro, que les haga llegar su favor, su paz y su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Muchísimas gracias, Padre.